No es algo, es alguien. No es algo, es alguien. Él no es una paloma, iglesia. ¿Sí? Él no es una paloma. A veces sacamos esas ideas, por ejemplo, del pasaje cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, y leemos que dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él, y dice el pasaje, como paloma. Ahora escúchenme, mi hijo Marco dirigió la alabanza, y yo puedo decir que él es fuerte como un toro, pero eso no lo hace toro. ¿Me expliqué? La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, pero eso no lo hace una paloma. Sí, él no es una paloma. Él es una persona divina. Cuando digo que es persona, ya lo he mencionado, cuando decimos que es persona no estamos diciendo que es un humano. Lo que estamos diciendo es que tiene personalidad. Eso significa que piensa, siente, habla, se entristece, que tiene todas las características de la personalidad. Tenemos que disponer nuestra vida para conversar con Él, para escucharlo, preguntarle, recibir su consejo. Tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo cuando habla nuestras vidas. Así que estamos desarrollando esta serie que la verdad, yo no sé si nos va a dar tiempo el mes de marzo, pero si no seguimos un poquito en abril, ¿sí? Y le prometo que ya lo voy a dejar descansar, ya nos van a bendecir los demás pastores, pero yo necesito aclarar varias cosas en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Entonces solo terminamos la serie por ahí en agosto y ya usted va a oír, ya va a oír al pastor Juan, al pastor Javi, al pastor Ever, pero yo solo necesito aclarar muchas cosas que nos van a hacer muy bien. Así que el jueves comenzamos a darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo es la vida llena del Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo es esto? Porque podemos confundirnos y pensar que la llenura del Espíritu Santo es un asunto para el culto de adoración. Podemos pensar que la llenura del Espíritu Santo sucede cuando en el tiempo de las canciones y sobre todo las canciones suaves nos ponemos emotivos, nuestra alma quiere adorar a Dios, eso nos genera sentimientos bonitos, lloramos y se fui lleno del Espíritu Santo. Y es válido, es agradable, son experiencias bonitas, son experiencias lindas. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no es para 5 o 10 minutos en el culto de adoración, es para la vida. Y entonces, el jueves comenzamos a leer y procuramos entender cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Y hay un error que la mayoría de los cristianos, no digo todos, la mayoría o puede ser la minoría, pero que algunos cristianos hemos cometido cuando hemos tomado nuestra fe con seriedad. Algunos, la minoría o la mayoría, hemos cometido este error de querer lograr una vida en perfecta santidad, de querer lograr vivir una vida en completa perfección. Y hemos pensado que una vida llena del Espíritu Santo es una vida así, recta, sin falta, sin falla, sin tacha alguna. Yo sufrí mucho con esta idea. Usted conoce mi historia, como el Señor me extendió su misericordia, me rescató de las adicciones, donde yo estaba destruyendo mi vida. El Señor tuvo misericordia, me saca de la adicción al licor, a las drogas, a toda la maldad. Recibí libertad, comencé a experimentar el amor de Dios
Y entonces, no sé cómo, yo comencé a desarrollar un deseo de vivir una vida perfecta. Yo comencé con un asunto bien, hoy me doy cuenta que es bien feo, de querer vivir sin pecado. Yo fui muy duro conmigo mismo. Yo trataba de vivir mi fe, mi espiritualidad profunda, fuerte. Pero cuando pecaba, cuando mi naturaleza pecaminosa se manifestaba y yo hacía algo que sabía que desagradaba a Dios, yo me condenaba, me torturaba, me decía cosas feas. La verdad es que la pasé muy mal. Yo la pasé muy mal. No porque alguien me lo dijera. Yo tenía este asunto de que había que vivir en perfección. Yo verdaderamente quería vivir con un corazón limpio. Y hasta la fecha es una de mis principales peticiones. Dios, crea en mí un corazón limpio. Entonces yo quería vivir con ese corazón limpio, porque en algún momento yo no profundicé en la escritura. Y entonces yo quería llegar a la meta de un corazón limpio, en lugar de disfrutar el camino que el Espíritu Santo iba limpiando mi corazón gradualmente. Y así nos pasa muchas veces, que queremos llegar a la meta, a la santificación, a esa santidad, en lugar de disfrutar el proceso de cambio. Entonces yo me hice mucho daño yo solito. Yo oraba, ayunaba, yo hacía un montón de cosas con el propósito de dejar de pecar, de no equivocarme nunca. Y hasta contaba los días, decía, ya pasó un día que lo viví bien, y ahora ya, segundo día, ya tres, en el cuarto, allá venía la falla, la manifestación fea de mi temperamento. Y entonces yo decía, no sirvo para nada. Otra vez la misma situación conmigo. A comenzar de cero otra vez, a contar los días de santificación. Yo me hice mucho daño, la pasé muy mal. Y en ese asunto de querer vivir bien, yo quería que vivieran igual los demás. Creo que me convertí en una persona legalista, fijándome más en lo externo, en lo que se podía ver, dándole más importancia a lo superficial que a lo verdaderamente importante que se vive aquí adentro. Iglesia, Dios en su palabra revela que esa vida no será posible de este lado de la eternidad. Esa vida perfecta de este lado de la gloria no se puede vivir. Dígale al de la par, tranquilo, tranquilo, Dios, no se puede. Esa vida la podremos vivir hasta que seamos llevados por el arrebatamiento de la iglesia o por la muerte de cada uno a la presencia de Dios nuestro Padre. Pero aquí, iglesia, aquí no lo vamos a lograr. Pastor, usted no nos está metiendo una herejía en la cabeza. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 4 al 6. Dice, siempre que oro, ¿qué hacía Pablo? Siempre oraba. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Mire cuánto bien nos hace leer la Biblia a los que pastoreamos, a los que lideramos, porque escuche pues. Dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer, ¿qué cosa, iglesia? La buena noticia acerca de Cristo. Desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Ahora, mire de lo que el apóstol Pablo estaba seguro. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada. Ayúdeme con la lectura. El día que Cristo. ¿Cuándo va a quedar terminada? El día que Cristo vuelva. Sin embargo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es para este tiempo mientras Cristo vuelve. Sí. La llenura del Espíritu es para antes de ese día de la perfección. Mis amados hermanos, muchas veces, por la prisa de llegar al destino, nos perdemos la bendición de disfrutar el camino. Escúcheme. Yo anhelaba tanto vivir en santidad que no disfrutaba la gracia del perdón. Yo anhelaba tanto vivir en santidad que cuando pecaba, en vez de disfrutar la gracia, me condenaba. Yo quería vivir tan bien que cuando no lo lograba, vivía mal. Entonces escúcheme, yo no vivía bien, yo vivía mal. La vida llena del Espíritu Santo no es una vida de perfección, iglesia. No es una vida perfecta, sin errores, ni fallas, ni pecados. Es una realidad. Cuando leemos la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, los discípulos, el apóstol Pablo, seguían teniendo luchas con su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pedro, que el día que el Espíritu Santo hizo su entrada poderosa a nuestro mundo, fue lleno del Espíritu, habló en otro idioma, predicó, se convirtió un montón de gente. Después está teniendo unos grandes clavos de hipocresía que Pablo lo reprende públicamente y Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas. La vida llena del Espíritu Santo no es una vida en perfección. Y cada uno de nosotros debe ser, iglesia, muy sincero consigo mismo en cuanto a la madurez de nuestra fe. Muy, muy sincero. En cuanto verdaderamente hemos avanzado en la transformación de nuestro carácter. ¿Cuánto verdaderamente hemos avanzado en la renovación de nuestra mente? ¿Cuánto el Espíritu Santo, cuánto hemos permitido que Él continúe la obra que va a ser perfeccionada el día que Cristo vuelva? El jueves lo dejaba con este pensamiento que aparece en pantalla. Una vida llena del Espíritu Santo no es una vida en perfecta santidad externa. No tiene nada que ver con lo de afuera. Por el contrario, es una vida en constante lucha interna. Gálatas capítulo 5, que fueron unos pasajes que comenzamos a leer el jueves. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por eso les digo, permitan que el Espíritu Santo los guíe en el templo. Así dice. ¿En dónde dice? La vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en el tiempo de adoración. Así dice. ¿En dónde dice? En la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en su matrimonio. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la crianza de sus hijos. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la forma que hacen negocios. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la forma que estudian. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En la vida.
Y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se manifiesta la naturaleza pecaminosa? A través de impulsos. Si nosotros no hemos manifestado toda nuestra maldad, es porque el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros nos frena. Si nosotros no hemos dado rienda suelta a nuestros apetitos carnales, es porque el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros nos somete nuestra carne. Sin Él, no sé en dónde estaríamos cada uno de nosotros. A lo mejor ninguno estuviera casado aquí. Una vida llena del Espíritu Santo se vive bajo su guianza. Y la carta a los Gálatas dice: dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Ahora, ¿a dónde nos guía? Jesús respondió a esta pregunta. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nosotros entendemos que Cristo es la verdad, pero también entendemos que el Espíritu Santo nos ayudará a deshacernos de toda mentira que nosotros hemos creído como verdad. Yo sé que usted ya sabe parte de mi historia. Soy una persona que se va recuperando de los problemas de temperamento. Soy una persona que se va recuperando de los ataques explosivos de ira. Pero en algún momento yo creía que no era yo el responsable de la ira, sino que eran los demás. Yo en algún momento creí que eran los demás los que me hacían enojar a mí. Que los demás tenían la culpa. Y fue hasta que el Espíritu Santo que vive y habita en mi vida comenzó a traerme la verdad. En algunas oportunidades usó a Sophie para hablarme. Pero fue en un tiempo de comunión, de intimidad, cuando Él trajo esa verdad sobre esta lucha de mi vida. Escúcheme por favor. ¿De dónde se originaba mi ira? Esto fue lo que el Espíritu me habló. Me dijo: Walter, sos una persona controladora. Te gusta tener el control de las cosas y de las personas. Y usted no sabe lo difícil que es aceptar y reconocer eso. Pero me fui dando cuenta de pequeñas cositas, porque me resistí durante un buen tiempo, me resistí. No, hombre, ¿qué te pasa? Me resistí, pero me fui dando cuenta con pequeñas cosas. Por ejemplo, las niñas o mis hijos: papá, miremos una película. Y yo así de mala gana: no me gusta ver películas, hermano. Y yo: va, está bueno. Pero no estás contento, ¿verdad? Bien, bien. Miremos la película. Escuche, pero ¿sabe quién decidía qué película mirábamos? Este es su servidor, porque me gusta controlar las cosas. Y entonces poníamos la película. ¿Quién tiene el control? ¿El control quién lo tiene? Y las niñas me lo escondían. El control. Y se hacían, saber dónde, no, deme en el control. Yo me di cuenta, porque teniendo el control, ¿usted sabe quién decidía el volumen al que se veía la película? Yo. Pero yo comencé a ser consciente que yo sentía algo teniendo el control en la mano. Y el Espíritu Santo me comenzó a permear con algunas cosas. A mí me gustaba elegir la película, a mí me gustaba elegir el volumen, a mí me gustaba controlar
las cosas. Comencé a ser consciente de esas cosas. Dije, sí es cierto, me gusta controlar esta situación. Hablemos un poquito de la iglesia, del culto de domingo. ¿Sí? Voy saliendo adelante, aunque no del todo, pero me gusta tener el control de las cosas. Por ejemplo, yo me estoy allá en mi silla, en la del rincón. Allá en la silla del rincón. Allá en mi silla. Escúcheme. Pero el primer culto comienza a las 8. Y yo comenzaba a ver si usted venía a las 8. Y yo de repente así, entre que oraba, echaba un ojo. ¿Será que fue el rapto y solo yo me quedé? No hay nadie aquí. El culto ya comenzó. No hay nadie. Y yo comenzaba con la molestia. ¿Por qué no vienen temprano al culto de adoración? Bueno, está bien. De repente, iba a empezar ya el servicio y venía nuestro hermano, nuestra hermana que iba a dar la bienvenida. Y de repente mi hermano se ponía un poco nervioso y se comenzaba a trabar y yo allá. ¿Qué le cuesta hablar bien? Tan fácil que es hacer eso. De veras que fue la última vez que lo ponemos allá. Y mi hermana haciendo su mejor esfuerzo. Aquí todo trabado, pero haciendo su esfuerzo. ¿Sí? Orando por los que no han venido. Y yo, ¿para qué ora por los que no han venido? Que los traiga con bien a los que no han venido. Que no los traiga. Que van a venir tarde. Sufriendo allá. Sufriendo. De repente empieza a asomar usted como a las 8:15, 8:20. Y yo bien contento. Se baja nuestra hermana que dio el servicio. Y yo, gracias a Dios que se bajó. Que se olvide que se vuelve a subir. Sufriendo. Vienen nuestros hermanos de la alabanza. Y comienzan a adorar a Dios. Y yo comienzo a leer la letra de las canciones. Qué canción más terrible. Esa canción no tiene nada de teología. Ahí no hay nada de adoración. Ahí no hay nada de alabanza. Y mis hermanos adorando a Dios. Según ellos, pues. No. Y mis hermanos adorando a Dios, haciendo su esfuerzo. Y yo allá sufriendo. Termina el tiempo de la adoración y se sube mi hermano o mi hermana por las ofrendas. Y mi hermano o mi hermana que se sube a las ofrendas viene tan conectado de estar cantando que quiere seguir cantando con los de aquí. Cantemos otro poco. Y yo estoy allá, no se le dio el tiempo para que se suba a cantar. El reloj está avanzando. Y los de la alabanza que bien le hacen caso y siguen cantando con él. Y yo sufriendo allá. Después están que se quieren ir bien rápido. Yo sufro. Se quieren ir bien rápido y el tiempo nunca alcanza. Vienen los anuncios y allá en el sonido como que se les olvidó y dejaron la consola con todo el volumen y comienzan los anuncios. Y yo, ¿por qué tanto volumen? Pero yo estoy aquí ya para ese momento la silla se convirtió en la cruz del Calvario. Y ahora recibimos a nuestro pastor Walter Mejía. Bien contento. Buenos días. Y usted no contesta. Y me paro acá con toda mi frustración a intentar ser de bendición. Es una locura. Es una locura pensarlo.
que de este corazón que viene lleno de frustración, brote algo bueno. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, te gusta controlar las cosas. Y como no podés, te frustras. Y frustrado, estallas en ira. Hijo, esa es la verdad. Mis amados hermanos, y asimilarlo para mí ha sido bien complicado. Pero solo la verdad hace libre a las personas. ¿Sí? No tengo ningún problema en reconocer mis luchas, mis debilidades, porque es la única manera que he logrado superarlas. Pastor, ya no se enoja. Sí, a veces no lo logro, pero ya no estallo en ira. Ya no estallo, ya no soy ofensivo, no soy abusivo. Tranquilo, Walter, tranquilo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y te quiero compartir una. El problema no son los demás, iglesia. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Que muchas veces queremos. Yo sé que usted está diciendo, sí, con razón es controlador. Pero ¿y qué de usted que quiere controlar a sus hijos? Igual que yo, bien fregado. Igual que yo. Hermanos, yo andaba en el tránsito, en el tráfico de la ciudad, y yo quería controlar el semáforo. ¿Quién programa esos semáforos? No, hombre, qué esperadera aquí en estos. Yo quería controlar al policía de tránsito. Y yo sé que usted también. Mi verdad en esa área de mi vida es esta. Me gusta controlar las cosas. Y como no lo logro, me frustro. Y la frustración es como una pólvora aquí adentro. Que de repente viene alguien que no las debe, pero enciende la chispita. ¡Bum! Esta es mi verdad. A esto me llevó a mí el Espíritu Santo en esta área de mi vida y sigo con mis otras luchas. Pero ahora yo ya sé qué es lo que mi naturaleza pecaminosa la hace estallar. Entonces oro, mis tiempos de oración es, Señor, yo no puedo controlar las cosas. Y vengo delante de ti para confesar esto y entregar esto. Ya no puedo ni quiero controlar las cosas, porque el único que tiene el control total de todo eres tú, buen Padre. A mí me hace daño esto. Esta es mi verdad. Una vida llena del Espíritu Santo, iglesia, es una vida donde el Espíritu Santo nos va a guiar a nuestras verdades. Porque solo cuando nos encontremos con la verdad y la aceptemos, la asimilemos verdaderamente, entonces vamos a recibir libertad. No hay otra manera. Él nos guiará a toda verdad, a toda la verdad. Y si la asimilamos, si la aceptamos, por feo que sea, podremos experimentar, escúcheme, una vida en libertad, que es lo que verdaderamente todos anhelamos vivir. Libres, libres. Mis amados hermanos, la libertad en Cristo no es dar un par de brincos mientras cantamos unas canciones. Que está bonito, que es alegre. A mí me gusta danzar, me gusta saltar, remolinear. Más con las que se comenzaron a echar aquellos, a mí se me aflojan las patas. Pero eso es un ratito aquí. Eso es un ratito aquí. Yo estoy comenzando a vivir libre de esta necesidad de controlar las cosas. Me hace tanto bien. Estoy comenzando a vivir en libertad de la frustración.
Estoy comenzando a vivir en libertad de esa necesidad de impresionar a las personas. Que usted no sabe lo que es para un pastor quitarse ese rollo de impresionar a la gente. Yo creo que todas esas cosas fueron las que produjeron en mi vida la sanidad de mi columna. Estoy seguro. Estoy completamente seguro. Vivir en libertad de aparentar cosas. Vivir en la libertad de reconocer cuando no estamos bien. Es que esta es la vida. Pero estar aparentando siempre que estamos bien, que estamos en victoria. Oh, gloria a Dios, estamos en victoria en Cristo. Comenzar, iglesia, a tener cierta victoria sobre los malos hábitos, un poquito de victoria sobre los malos hábitos. Es que eso produce satisfacción. Comenzar a tener un amor sincero por uno mismo, sin sentirse culpable. ¿Sabe que yo iba a comer a algún lugar rico, algo que a mí me gusta comer, y cuando oraba me sentía culpable? Señor, acuérdate de los necesitados. Pobres las personas necesitadas. Y yo aquí con este gran plato. Y culpa. La vida llena del Espíritu Santo es una vida en libertad, que no tiene la necesidad de ocultar sus fallas, de ocultar sus faltas. Pastor, ¿y eso no es ser hipócrita uno? Bien, pero no lo negamos. Porque está el problema del que es hipócrita, pero encima lo niega que lo es. Iglesia, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Escuche, y el que la reciba experimentará la verdadera vida en libertad. La verdadera libertad que Cristo Jesús, mis amados hermanos, le da a los que creen en Él. Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice la Escritura: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, controlar la película, controlar el volumen, controlar a la gente, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa produce impulsos. El Espíritu nos da deseos. Dice la Escritura que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Cuando una persona vive llena del Espíritu Santo, ya no es obligada a obedecer, a cumplir. Su obediencia es por amor, por disposición, por entrega. Su vida es guiada por el Espíritu. Y dice el verso 19: cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y esto lo podemos convertir, como dicen hoy muchas personas, en un checklist. Irle poniendo chequecito a lo que va saliendo. Por ejemplo, aquí vienen algunos frutos, algunos resultados. Inmoralidad sexual. Y yo me hice mi checklist y digo yo, en esta salgo aprobado. Impureza, pasiones sensuales. Y le voy chequeando y digo yo, ahí salgo aprobado. El Espíritu me da testimonio que salgo aprobado. Pero llegué al verso 20,
idolatría. Y yo, idolatría. Y en eso tuve un minutito de conciencia. Hace unas semanas atrás andaba con unos haraganes de aquí de la iglesia almorzando. Nos fuimos a comer un ceviche con 2 haraganes de aquí. Y nos fuimos a comer el ceviche para ver un partido de fútbol del poderosísimo Real Madrid. El Espíritu los va a guiar a toda la verdad a los... Escúcheme. Y estamos viendo el partido, platicando con nuestros 2 haraganotes de aquí en la iglesia. De repente en una mesa de adelante hay 2 cuates que no le van al otro equipo con el que el Real Madrid está jugando. Y comienzan a celebrar como que fuera su equipo. Y yo comiéndome mi ceviche, cuando de repente vi que empezaron a celebrar y a hablar tonterías, mis hermanos, y me surgió un mal sentimiento. Si yo hubiera cargado una pistola, no. Pero escúcheme, tuve un mal sentimiento, una cosa fea aquí. Y en el mismo momento, así como que me hubieran echado agua fría. ¿Y a mí qué me pasa? ¿Y a mí qué me pasa? Me voy a estar enojando yo por esos cuates que no saben que yo existo. Porque si supieran que existo, ya me hubieran llamado a jugar con ellos. Pero tuve un sentimiento feo, escuche, por una tontería llamada fútbol. Por una tontería llamada fútbol. Y entonces cuando llegué a ese verso 20 de idolatría, dije yo, ¿no será que yo sí tengo cierta idolatría por el fútbol? ¿Y por qué sentí eso? Porque yo tuve ese mal sentimiento feo. Luego pasé a la hechicería, salvo que le prenda una sudbet. Pero luego seguí en la lista y llegué a la hostilidad. Y pasé a peleas, celos. Diga conmigo, celos. Tengo celos. Cuando miras a otra chica, tengo celos. Y escuche, y llegué a mi problema del que me voy recuperando. Arrebatos de furia. Ambición egoísta. Y ahí en ambición egoísta le puse signo de interrogación. Yo me he descubierto con algunas ambiciones feas. Más que con agradecimiento por lo que tengo, con una ambición fea. Discordias, divisiones, envidia. Y yo he descubierto a mi corazón envidioso. Yo lo he descubierto. Yo sé que aquí muchas veces brota envidia. Se lo conté una vez. Yo creo que sí se recuerda que se lo conté. Una vez está predicando uno de nuestros pastores aquí. Y yo estoy sentado oyéndolo. Hermanos, y Dios comenzó a usar al que estaba predicando. Y usted va de aplaudir. Y yo sentado allá. Cuando yo predico solo sentados. Cuando yo predico ni un aplausito, ni un aplausito. Y aquel que está predicando, Dios lo está usando y usted bien bendecido. Y yo sufriéndola allá, sentado. Pero es lo que le digo, me pasa que Él me ayuda a identificar qué me está pasando. Y entonces yo estoy sufriendo y en eso soy consciente. ¿Y a mí qué me está pasando? ¿Qué me pasa? Y hablo con Él, el Espíritu Santo, ¿qué me está pasando a mí? Y su voz dulce me dice, es envidia, se llama envidia. Mire, yo entiendo a Saúl, el rey. Cuando el pobre cuate ese oyó, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese cuate oía aplausos.
Cuando David pasaba lo aplaudían. Y cuando él pasaba, no. Yo entiendo lo que Saúl sintió. Yo estoy allá. Y el Espíritu Santo dice, se llama envidia. Y yo me estoy muriendo después de la envidia, de la vergüenza. Porque yo estoy sentado ahí, fingiendo que yo también estoy bien, que yo también estoy siendo edificado. Oh, diciendo gloria a Dios, pero bien bravo. Espíritu Santo, qué feo esto. Esto es feo. ¿Qué hago? Y él me dice, hónralo, bendícelo, reconoce que lo hizo muy bien. Y yo, escuche, porque para cada obra de la carne hay una obra del Espíritu. Y contra toda mi voluntad lo pude hacer. Lo bendijimos con palabras bonitas, le reconocimos cómo Dios lo había usado, cómo Dios lo había bendecido. Se desapareció aquellos sentimientos feos que tenía. Iglesia, porque yo puedo levantar las manos ahí en mi silla. Oh, gloria a Dios, escúcheme, sin sinceridad. Sin sinceridad, hipócritamente. Y eso no es una vida en el Espíritu. Escuche, y estar en el templo, en su presencia, delante de la exposición de su palabra, y uno puede estar mal aquí adentro. O puede estar uno en el tiempo de la adoración, de la exaltación a Dios, y uno estar mal, bravo en el corazón. ¿Está conmigo? Dice el verso 21 al final. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará. ¿Qué cosa, iglesia? El reino de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida en la que Él nos da los deseos para detener estas maldades de nuestra naturaleza. ¿Está conmigo? Y sigue diciendo el verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. ¿Y qué cosa, iglesia? Control propio. Me dejan vendidos los de la pantalla. Y control propio. Y control. A mí me gustaba controlar a los demás, pero controlar al de aquí adentro no podía. Y sigo siendo consciente que no puedo, que si no es por Él que vive y habita mi vida, no podría. Dígale al de la par, sin Él no se puede. Háblele al de la par y dígale, sin Él no se puede. Control propio. Y dice el verso 23 en la parte final, no existen leyes contra esas cosas. Mis amados hermanos, porque no se viola ninguna ley cuando manifestamos el amor sincero de Dios, porque no hay ninguna ley que prohíba hacer lo bueno. Nadie te va a condenar por amar. No hay ninguna ley que prohíba ser alegre, estar alegre. No hay ninguna ley que prohíba ser una persona de paz, de paciencia. No hay condenación en ser una persona gentil, bondadosa, fiel, humilde, que se controla. La persona que vive de esta manera nunca va a transgredir las leyes de Dios, porque no hay leyes de Dios que prohíban vivir de esta manera. La persona que vive en el Espíritu, escúcheme, va a manifestar el amor. Y no solo a los que les conviene, porque a veces amamos a los que nos conviene amar. Que al final no sé si es algo de amor eso o es más interés.
Dijo un hermano en consejería, me dijo, ella se casó conmigo por interés. Y la hermana le dijo, no fue por el interés, fue por el capital. La persona que vive en el Espíritu no va a pecar. Y si mete la pata, si la mete un día, no tendrá inconvenientes en reconocer su pecado, su error. Porque nuestro problema, iglesia, no es pecar, el problema es que no nos arrepentimos. No somos humildes. Nos cuesta ser sencillos, sinceros. Y dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Apóstol Pablo viene hablando de varias virtudes y termina con la esperanza. Dice, y la vergüenza no esperanza. Escuche por qué la esperanza no vergüenza, ni por qué la vergüenza no esperanza. Escuche pues, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa, iglesia? Derramado. ¿En dónde? ¿Por quién? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Qué derramó Dios con su Espíritu en nuestras vidas? Su amor. Su amor. Un amor genuino por Dios. Un amor sano y genuino por nosotros mismos. Y un amor sano y genuino por los demás. Yo se lo decía el jueves, mi hermano. Yo se lo decía el jueves. Que a su familia y a mi familia que no conocen del Señor, de nada les sirve que hablemos en lenguas aquí en el templo, si cuando necesitan un consejo o una palabra de ánimo, no estamos para dárselas. De nada les sirve a la gente. A los que no conocen del Señor, a su familia, a nuestros amigos que no conocen del Señor, de poco les sirve que usted y yo ofrendemos y diezmemos en la iglesia, si cuando tienen una necesidad nosotros nunca estamos. No sirve. Una vida llena del Espíritu va a manifestar el amor de Dios. Y sí, está bien, y dancemos y remolineemos y disfrutemos las canciones alegres, bonitas, levantemos manos, adoremos, derramemos nuestro corazón, pero la vida en el Espíritu no es solo en ese momento, es en todo tiempo. Mis amados hermanos, una vida llena del Espíritu Santo será evidenciada por el fruto, no por las hojas. Escúcheme, hay personas que tienen la capacidad de distinguir los árboles por las hojas. Mi papá es uno de ellos. Ve las hojas y dice, ese es árbol. Pero por ejemplo, yo si me ponen un árbol de limón, uno de mandarina y uno de naranja y le miro las hojas, no lo sé si son casi iguales todas. Se parecen. Ahora, pero si le miro las naranjas al árbol, usted no me va a engañar que es limón. Aunque me diga, es que es limón persa, por eso es grande. No, señor, es naranja. Yo conozco las naranjas. Diga conmigo, las personas se conocen por su fruto. Y las primeras personas que van a dar testimonio si alguien es lleno del Espíritu Santo son las que viven con Él. Es que aquí, hermano, aquí nosotros ya solo nos faltan que nos salgan alas y se nos encienda una aureola LED. Aquí. Con los que vivimos. Al esposo se le notará que va creciendo en amor, en responsabilidad, en ternura. Al hombre se le va a notar que hay cambios. La mujer crecerá en sumisión, en sujeción, en respeto a su esposo. Le llamará mi señor. Bienvenido. ¿Risa les dio a las hermanas? No, de verdad. Está bien, pues no. Dígale gordo, dígale lo que usted le quiera decir.
Pero el primer ambiente donde la llenura del Espíritu se va a manifestar es en la familia. ¿Sí? Yo le conté una vez lo que me pasó con mi hijo Marcos. Le pedí favor que me hiciera un mandado. Él se fue a hacer los suyos primero, dejó el mío para de último, y cuando llegó a hacer el mío ya estaba cerrado. Y cuando llegó le digo, hijo, mi mandado. Papá, ya estaba cerrado cuando él lo empecé a regañar. Por favor, te pido. Pero el regaño, me pasé con el regaño. La verdad que me pasé con el regaño. Y le dije, de Valdés, que estés ahí con la guitarra. Le dije, si cuando te pido un favor no me haces caso. Sí, papá, disculpa. Bueno, ahí voy a ver yo cómo me subo al carro y me habla el Espíritu y me dijo, Él no se va a oponer nunca a tu autoridad, pero se va a oponer a tus faltas de respeto. Hijo, esta fue otra verdad que yo recibí como padre. Los hijos no se oponen a la autoridad de los padres, mis hermanos. Ellos no resisten nuestras faltas de respeto. Y pues, estuve mal todo el día. Y yo tratando de convencerme que yo tenía mis razones. Y la pasé mal todo el día, en una lucha aquí adentro. Y el Señor me dio la oportunidad de hablar con él y con ellos. Y ahí estaba Sofía y le dije, hijo, te quiero pedir perdón, porque te falté el respeto. Me comprometo, tú sos un adulto, yo no te vuelvo a faltar el respeto, hijo. Perdóname lo que hice, pero no te vuelvo a faltar el respeto. Y me comprometí con eso. Y cuando han habido cosas que hay que arreglar, que hay que hablar, que hay que corregir, yo lo tengo aquí. Tengo que hacerlo sin faltarle el respeto. Escúchenme, la primera área donde la vida en el Espíritu se va a notar es en la familia. El esposo dará evidencia de que ya no lo gobierna el mosh. Porque usted ha oído gente que dice, es que cuando se me sube el mosh. O el indio, ¿verdad? Que dice, es que cuando a mí se me mete el indio. Hermano, que se le meta a Dios. ¿Por qué deja que se le meta al indio? Llénese del Espíritu. Cada vez que se le sube el mosh, se le mete el indio, se le mete el diablo, escuche, usted y yo haremos daño. Usted y yo haremos daño. Estaremos violando leyes y cuando violamos leyes nos vendrán consecuencias. Pero cuando el Espíritu nos guía, no hay ninguna ley que quebrantar. Y si no hay leyes que quebrantar, viviremos en libertad, amada iglesia. Y viviremos bien, viviremos en tranquilidad. Así que el Espíritu Santo va a influenciar gradualmente cada área de nuestra vida. Relaciones matrimoniales, familiares, la administración del dinero, el cuidado de nuestra salud, la forma de enfrentar las adversidades, el amor en el servicio a los demás, el deseo de discipular a otras personas. Escuche, la vida te cambia. La vida te cambia. En cuanto a lo que es iglesia, a lo ministerial, a lo eclesiástico, Jesús hizo unas advertencias muy fuertes y con esto vamos a terminar estos últimos 5 minutos. Dice Mateo 7, versículo 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son, ¿cómo son adentro, iglesia? Animales salvajes, violentos, pero por fuera parecen muy inofensivas las personas. El Señor dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Verso 20. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto,
puedes identificar a quiénes. A la gente por sus acciones, no por sus palabras, no por lo que dicen, por lo que hacen, por cómo viven. Jesús habla de esa falsedad ministerial, eclesiástica, que muchas veces los pastores tenemos, los líderes tenemos, que tiene que ver más con el interés en lo que las personas tienen que en las mismas personas. Y tenemos que tener cuidado de esto. Mire lo que dice 2 de Corintios 12:14. El apóstol Pablo dice: ahora voy a visitarlos por tercera vez. Escuche esto. Y no les seré una carga. Pablo buscaba servirles. No buscaba que lo mantuvieran. Porque ese es el fruto del Espíritu en un líder, en un ministro. Escucha lo que dice el apóstol Pablo: no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Capítulo 5, verso 12, 2 de Corintios. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, dice el apóstol Pablo. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Mis amados hermanos, fruto del Espíritu, llenura del Espíritu, corazón sincero. Todos los que ejercemos liderazgo en algún momento nos podemos sentir tentados a tener ministerios espectaculares. Pero el apóstol Pablo, que era un hombre genuino, lleno del Espíritu, dice: aunque mi ministerio, el ministerio, lo mío, no es espectacular, sabe Dios que tengo un corazón sincero. Algo que el Espíritu Santo hará en los cristianos que quieren servirle, que quieren crecer en liderazgo, escúcheme, es purificar sus motivos. El Espíritu purifica las motivaciones. Hay una purificación en el corazón, en los motivos. Hermanos, yo quería ser pastor porque yo lo que quería era predicar. Y como yo miraba que el pastor era el que predicaba, yo decía: yo quiero ser pastor. Yo no sabía el clavo que conlleva amar gente. Yo lo que quería era predicar. Pero como yo miré que el pastor era el que predicaba, entonces decía yo: tengo que ser pastor para predicar. Luego en mi corazón han habido muchos cambios. Muchos cambios. A tal punto de ir orando por esto: Señor, un corazón sincero. Un corazón sincero. Porque yo creo que todos somos tentados por un ministerio espectacular. A todos nos gustaría eso. Y yo me encuentro con estas escrituras, que el Espíritu Santo me las va dando, me las va revelando cuando leo mi Biblia. Es mejor un corazón sincero que un ministerio espectacular. Y entonces la oración cambia. Ya no es: Señor, úsame. No, ahora es: Señor, glorifica tu nombre. Que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, aquí estoy, soy tu siervo. Usa mi cuerpo, mi boca, mis manos. Vive tú a través de mí. Pero ya no es: Señor, que el ministerio crezca. No, crece tú en mí. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo que escriba esto, que es mejor un corazón sincero.
Mis amados hermanos, una vida llena del Espíritu no es una vida perfecta, pero sí es una vida honesta. Una vida honesta. Personas llenas del Espíritu son personas que no niegan sus debilidades, que las reconocen y permiten que el Espíritu trabaje en eso. Y mientras eso va pasando, disfrutamos la gracia de Cristo. Sabemos que no vamos a lograr esa perfecta santidad. Lo que sabemos es que podemos disfrutar cada día de la gracia del Señor. ¿Está conmigo esta mañana? Póngase de pie, por favor.